Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesora. Bien, ¿qué tal usted? Gracias. Buenos días, Lick. Bien, gracias. ¿Y usted? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, maestro. Buenos días, Jesús. Pues bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. No sé, a ver, Jesús, si nos quisiera comentar lo que vimos la clase del domingo pasado, por favor. No me acuerdo, maestro, es que ese día no hice apunte. Sobre alguno de los principios de Adam Smith que nos quiera comentar sobre el principio de justicia. A ver, alguien más, Jorge, que nos quisiera comentar lo de la clase del domingo pasado, alguno de los principios de Adam Smith que vimos en tema. Bueno, vimos lo de, el primer tema fue reglamento y circular. De ahí ya nos pasamos al principio teórico de Adam Smith. Ajá. Eh, pues dice que la amplitud de sus intereses que abarcaban no solo en la economía ética, sino también en la literatura. El principio de justicia dice, considera que los habitantes de cada estado deben contribuir al consentimiento del gobierno una proporción lo más cercana posible a las expectativas. Así es. Así es, y ahí hace una excepción, ¿no? La que eh, hace esa excepción de pago de contribución a aquellas personas que carecen de la capacidad económica, ¿verdad? ¿Sí? Son aquellas que carecen una capacidad contributiva. Así es. Muy bien. Belisa, que nos quiera comentar algún otro principio de Adam Smith. Am, no comprendí bien el tema, pero bueno, a mi entendimiento era sobre la actitud de un, ¿cómo se le dice? Espectador o, bueno, una persona que, ¿cómo se le puede decir? Bueno, cuando
capta una persona un daño, se puede decir que a otra persona, por parte de otra persona. Es como juicio moral. Eso es lo que yo había entendido por lo que tenía de Justicia, de Adam Smith. Ok. Bien. Bien, Mariel, que nos quiera comentar sobre el principio de certidumbre de Adam Smith. ¿Sí me escucha, Mariel? Sí, pero ¿sobre qué dijo? Que nos quiera comentar sobre el principio de certidumbre de Adam Smith. ¿A qué se refiere con ese principio? Mm, Pues de lo que más o menos dice que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser fijo y no arbitrario. Sí, así es. Ok. Sí, así es. Con ese principio de certidumbre, aquí Adam Smith lo que refiere es que se trata de evitar principalmente los actos arbitrarios por parte de la administración pública, así como, pues bueno, los funcionarios públicos tratan de evitar que el contribuyente pague más de lo que es su adeudo de contribución. Se trata de evitar que se manejen algún tipo de propinas o alguna amenaza por parte de los funcionarios públicos con tal de gravar aún más el pago a su contribución. Entonces, con eso se refiere Adam Smith a esos principios, ¿ok? Entonces, tanto aquí establece ese principio de justicia para los contribuyentes, también hace esa excepción de los contribuyentes en cuanto a su situación económica. Entonces, sí establece que todos están obligados a pagar esas contribuciones, pero hace excepción a los que carecen de ciertas capacidades económicas, ¿ok? Entonces, sí, sí, es ese el principio de Adam Smith. Bien, les voy a...
Bien, y en cuanto al principio de Walter, no no difiere tanto de los principios de Adam Smith, sino que Adolfo Wagner, pues bueno, varían solamente sustancialmente algunos de los principios en cuanto a que también hace excepción en cuanto a las capacidades económicas de los contribuyentes, ¿ok? No deben de ser considerados tanto como absolutos, sino también como relativos, y establece ya también el pago a esas contribuciones, establece también un tiempo, un lugar, también el tipo de gravamen que se va a pagar y que ese gravamen no aumente. Entonces aquí Adolfo Wagner lo que hace es que sus principios son 9, pero él los agrupa en diferentes categorías dentro de esos principios. Él establece no tanto como justicia, como una certidumbre, como una generalidad o universalidad, sino que él establece como diferentes tipos de categorías. Él habla más que nada sobre principios de política financiera. Eh, Lick, por lo que entiendo, él es como más hacia las empresas y el otro es como para el pueblo. Así es, son eh, algunos manejan nada más para los tipos de empresas y Adam Smith más para las personas físicas, esto es para los contribuyentes, y por eso es que también se preocupa por hacer esa excepción sobre las capacidades económicas de los contribuyentes. Entonces sí, establece un poquito más a lo que son las empresas, no tanto la persona física, pero también refiere a que todos también tienen esa obligación a los pagos en materia fiscal, y los difiere como principios de política financiera, principios de economía. Entonces él los refiere más como principios, también como principios de comodidad. Entonces los refiere más a enfocados a la economía y política, ¿ok? Entonces, habla también de las diferentes tipos de declaraciones que se tengan que formular. También establece que, bueno, todas esas reglamentaciones o formularios deban de ser de manera explícita y sencilla para los contribuyentes, y de manera clara para que así puedan ellos ir llenando esos formularios y poder realizar ese pago de contribuciones, y así evitar que no se les haga muy difícil el llenado de estos formularios y puedan pagar esas contribuciones, así evitar el pago de esas contribuciones hacia la administración pública. Entonces, precisamente se requiere que el legislador precise también con claridad la base y la tarifa de las infracciones de lo que se vaya a pagar. También se establece que difieran también el monto a pagar, ya que de ese modo no se lleguen a alterar esos esos gravámenes o pagos que va a realizar el contribuyente, y así no se cae en una incertidumbre en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿ok? Actualmente, pues bueno, ya como les había mencionado anteriormente, actualmente, pues bueno, todo ya por lo regular ya se maneja vía electrónica, solamente algunas cuestiones, pues bueno, se hacen de manera
física de manera presencial ante las instancias de esta materia fiscal, ante el SAT, ante Hacienda Pública. Bueno, pues bueno, ya se hacen distintos tipos de citas, ya una vez realizado vía electrónica todos los asuntos que se traten sobre las obligaciones fiscales, así como pues bueno, ya también se maneja la firma electrónica y bueno, pues ya más que nada actualmente pues bueno, son los contadores los que más que nada están más actualizados en cuanto a esta materia fiscal para más que nada para el manejo de algunas empresas grandes o microempresas, negocios también pequeños y también así como particulares que también realizan algún pago de contribución. Entonces, pues bueno, también así, ahora que actualmente es vía electrónica, pues bueno, también se precisa que sea eh, de manera que se entienda para la persona física o en su caso persona moral mediante un representante jurídico y sea de manera explícita y que bueno lleven paso a paso todas las indicaciones para el pago de esas obligaciones fiscales. Entonces, como vemos ya con anterioridad mediante este tipo de principios, pues bueno, ya se establecía que en cuanto a las bases o leyes o reglamentos también que se precisen con claridad para de parte del legislador para el parte de contribuyente y así evitar ese incumplimiento mediante ciertas incertidumbres que se tenga para el pago o la obligación fiscal a la que se tenga. Ok, entonces pues bueno, mediante ese tipo de principios es como este, cómo se va realizando ese cumplimiento de esa obligación fiscal. Bien. Bien. Y en cuanto a otro tipo de principio de Adolfo Wagner, pues bueno, también habla sobre un principio de comodidad, en donde, bueno, toda contribución debe de recaudarse en cuanto a la época en que se encuentren, en cuanto a la forma en la que es más probable en que convenga el pago del contribuyente. O sea que aquí también ese principio de comodidad, como lo dice la misma palabra comodidad, se escoge entre diferentes fechas o periodos en atención a la naturaleza de la contribución. Esto es en cuanto a que sea más propicias y ventajosas esas fechas para que el contribuyente realice su pago y así evitar ese incumplimiento de su pago de obligación fiscal. Esto es que más o menos se va a ir escogiendo, por ejemplo, un trabajador que ya tenga que pagar esas obligaciones fiscales, pues bueno, más o menos entre sus fechas de quincena se pudiera establecer esas fechas para la realización de sus obligaciones fiscales. ¿Y por qué lo hace así la administración pública en este caso? Porque saben que va a poder hacer
y realizar ese pago de esa obligación fiscal durante esas fechas, y son fechas que son más ventajosas para el contribuyente, ¿ok? Por eso es que lo llama como principio de comodidad. Y bien, habla sobre refiere otro tipo de principio, que es el de economía, y en este establece que toda contribución se debe de planear para que se lleve a cabo un cierto control y sobre las recaudaciones fiscales. Entonces aquí establece que se lleva esa administración y ese control sobre las recaudaciones fiscales que se llegan a realizar, y nos refiere un tipo y nos señala unos puntos en cuanto los llama antieconómicos. Esto es lo que sucede de manera negativa. Entonces aquí refiere que a un mayor número de empleados, un mayor número de funcionarios públicos, pues bueno, sus sueldos pueden absorber la mayor parte del producto de las contribuciones. Entonces aquí es como una cuestión negativa en este caso. Entonces refiere que debería de ser menos trabajadores, menos funcionarios públicos, para que pues bueno, no se lleve esa mayor parte del producto de las contribuciones, y los sueldos, pues bueno, alcancen de manera proporcional y no se tenga que estar tomando más sobre esas recaudaciones que ya se realizaron con anterioridad, no se tome de más para el pago de esos sueldos. Precisamente es por eso que no se maneje un mayor número de funcionarios, y dependiendo también el tipo de la administración pública, dependiendo las oficinas, dependiendo también el número de los funcionarios que estén prestando sus servicios laborales. Entonces, precisamente es que por eso que no sea un número mayor de funcionarios públicos. También aquí algo antieconómico también que nos refiere es que las contribuciones no deben de ser tan elevadas para que no desanimen esa inversión y esa producción individual. Entonces también como algún punto de Adam Smith, también se preocupa por la economía hacia la contribución del pago sobre las obligaciones fiscales. Entonces, este es otro punto negativo que encuentra Adolfo Wagner, sobre que ese pago de esas contribuciones no sean tan elevadas para los particulares, ¿ok? También otro punto negativo que él está haciendo comparación sobre estos principios económicos, pues bueno, es que las multas y otras penas en que se incurran, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, pues bueno, igual que no sean de manera excesiva, y que se evite se evite esas excesivas pagos de contribuciones, ¿ok? Entonces a eso es a lo que se refiere Adolfo Wagner en cuanto a estos puntos antieconómicos. Entonces debe de ser de acuerdo a las necesidades públicas, y así se pueda cubrir ese producto de las contribuciones. Entonces aquí, como podemos ver, se preocupa también por esas cuestiones negativas a las que se refiere Adolfo Wagner.
permítanme tantito. Entonces son los puntos en los que se refiere en cuanto a estos principios. También él refiere otros principios que son de elasticidad sobre la imposición, sobre la suficiencia de imposición. Entonces aquí también se preocupa mucho sobre las contribuciones que deben de ser en cuanto a las necesidades económicas de ciertos periodos financieros o medios en que se puedan hacer también admisibles. Ese otro principio de elasticidad de las imposiciones que también son llamadas como movilidad. Pues bueno, también consisten en que todas las contribuciones deben de ser adaptables de acuerdo a las necesidades financieras. Por eso es que también precisamente se refiere también a ese punto en cuanto a las empresas más que nada. Y, y no tanto también como a los particulares. Entonces, sobre de ese punto debe de existir un sistema de varias clases de contribuciones donde, bueno, se van a ir difiriendo diferentes tipos de tarifas, diferentes tipos de tasas sobre gravamen de contribuciones en cuanto a evitar ciertos trastornos o evitar que se caigan en casos de crisis sobre sus recursos económicos. Ok, entonces, pues bueno, con estos principios tanto de Adam Smith como de Adolfo Wagner son como que los principios más fundamentales sobre nuestra materia de derecho fiscal, ¿ok? Ambos se preocupan por la situación económica de los contribuyentes, ambos se preocupan tanto como a las personas físicas como personas morales. En este caso también se preocupan por esa incertidumbre, por esos casos en que los funcionarios públicos, pues bueno, no caigan en esa cuestión de malos manejos, ya sea por su función pública que están desempeñando y no realicen esos malos manejos y arbitrariedades para con los contribuyentes. Entonces, Adolfo Wagner lo que viene a hacer con sus principios más que nada es ampliar o también agrupar un poco más de sus aportaciones sobre sus categorías y principios económicos, políticos, para con los principios de de Adam Smith, perdón. Entonces, por eso es que en nuestra materia contemplamos nada más estos dos tipos de principios teóricos sobre el derecho fiscal, sobre las contribuciones, ¿ok? Porque bueno, hay algunos más contribuyentes, algunos principios más de otros personajes, pero los principales, pues bueno, son de Adolfo Wagner y de Adam Smith para nuestra materia de derecho fiscal y para el tema de las contribuciones, ¿ok? Entonces, hasta aquí terminamos lo que son los principios. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre este tipo de principios, qué les parecen estas aportaciones que realizan estos dos economistas, también políticos. Lick, no sé si me escuchan bien porque le comento que se está trabando, Sí, sí le hice un pero mensaje. creo que de ahí, Sí, dígame.
creo que de ahí, pues como le comenté al principio, pues sí siento que fue importante que hayan como hecho como todas estas referencias porque por justo el pago de, pues se podría decir impuestos de personas físicas, lo comentó, y de las empresas, ¿no? Que es como pues lo que se está llevando a la fecha con pues con los reglamentos y con los lineamientos que estipularon. O sea, a lo mejor con ellos hicieron ya las leyes para que los, este, los pagos sean, justos para todos. Sí, así es, Jorge. Como lo comentas, sí, ya desde esas épocas ya se preocupaban porque no sean tan excesivos los pagos, los gravámenes que se realizaban. Y bueno, pues actualmente, como les menciono, pues bueno, ya se precisa que sea también de manera clara todos los formularios, todas las indicaciones que se den vía electrónica para que así paso a paso, pues bueno, cada contribuyente, ya sea persona física o persona moral, pues bueno, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y no tanto porque no entiendan o tengan esa incertidumbre sobre cómo realizar esos pagos de esas obligaciones fiscales, pues bueno, ya a través de esas eh, leyes, reglamentos, formularios que se llevan a cabo, pues bueno, ya son de manera precisa. Inclusive por ahí tocamos en los temas un punto que refiere a la ignorancia en la que caen o caían esas personas, esos contribuyentes, porque bueno, pues no desconocían cómo realizar sus obligaciones fiscales precisamente porque no estaba de manera clara cómo realizarlos, no se entendía bien en cuanto a los reglamentos o leyes, entonces se caía en esa ignorancia, ¿ok? Entonces, sí es como lo refiere usted, Jorge. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre estos principios que presentan estos economistas? ¿Qué tan importantes fueron para la materia de las contribuciones? Bien, pues aquí terminamos con estos principios de estos dos economistas. Y bien, ya queda poquito tiempo, entonces, pues bueno, concluimos con nuestra clase. Espero que haya quedado entendible estos principios de Adolfo Wagner y de Adam Smith. Y bueno, pues primero Dios, nos vemos en clase el próximo domingo. Les deseo que tengan un muy buen día, un buen inicio de semana y muchas gracias también por su atención y su asistencia a la clase. Gracias, Gracias, Dick, Lick, igualmente. igualmente. Nos vemos el domingo. Gracias, igualmente. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.